¿Me pueden indicar si se escucha y se ve la pantalla, por favor? Se ve y se escucha, Nico. Ya, gracias. Ahora sí, entonces vamos a comenzar primero con los primeros temas, con mi persona, y ya la segunda parte lo va a dar el auxiliar Lady. ¿Ya? Listo. Ahora sí. Ya, con el primer tema que vamos a comenzar es con la selección de la muestra. Bien, para empezar tenemos que saber dos términos básicos, que son lo que es población y lo que es la muestra. La población va a ser el conjunto total de individuos que van a tener características comunes y que estos mismos se van a observar ya sea en un lugar y en un momento determinado. Ahora bien, ¿qué va a ser una muestra? Va a ser un pequeño subgrupo de la población total, del cual nosotros vamos a recolectar los datos. Entonces, nuestra investigación para nosotros va a estar enfocada más que todo a lo que es la muestra, no a lo que es la población. ¿Ya? Esa parte. Bien. Ahora, ¿sobre qué o quiénes vamos a recolectar los datos? Podemos recolectar datos de personas, animales, objetos, y a todos estos elementos les vamos a denominar como las unidades de muestreo. Entonces, nuestra investigación se va a enfocar a lo que es las unidades de muestreo. Ahora, si fuera en niños que estamos realizando una investigación o tal vez en personas que tengan discapacidades diferentes, quizás que no puedan oír o que no puedan hablar para expresarse bien, entonces la investigación vamos a tomar en cuenta ya sea a los padres o a personas responsables. ¿Ya? Bien, ahora, ¿cuáles son los errores básicos que se presentan más que todo al momento de seleccionar una muestra? Uno de ellos es el no incluir personas que sí tenían que estar en nuestro estudio. Otro sería el mezclar o incluir casos que no eran necesarios, es decir, incluir personas que no tendrían que estar, pero igual están, ¿ya? Y por último, el poner casos inelegibles. Ahora, ¿cómo seleccionamos la muestra? Bien, la muestra tiene que tener todas las características que tiene la población. En algunos textos mencionan que la muestra tiene que ser un reflejo fiel a lo que es la población, ¿ya? Entonces, en pequeñas palabras, tenemos a la población para nuestra investigación. Luego seleccionamos a la muestra y de la muestra sacamos lo que son nuestras unidades de muestreo, que como ya les había indicado más antes, son las personas, animales, objetos sobre quienes nosotros vamos a realizar nuestro estudio. ¿Ya? Ya, ahora sí. Ahora, bien, vamos a tener dos tipos de muestras, que son las muestras probabilísticas y las no probabilísticas. Las probabilísticas nos menciona algo importante, que dice que todos los elementos de la población total tienen el mismo derecho a ser elegidos para la muestra. Es decir, que la selección de estos elementos se la realiza de una forma aleatoria. En el contrario, tenemos a las muestras no probabilísticas, en donde la selección ya no se realiza de una forma aleatoria, sino que el investigador es quien decide quién entra a la investigación y quién no. Ya esa es la diferencia de ambas. Ahora, ¿cómo seleccionamos a una muestra probabilística? Tenemos dos pasos. El primero, que es calcular el tamaño de la muestra, y el segundo, que es el seleccionar los elementos muestrales. Esto para que todos tengan las mismas oportunidades de ser elegidos. Ahora bien, para la población nos dice que tenemos dos tipos de poblaciones. Que uno de ellas es las finitas y otro las infinitas. Al decir finitas me refiero a que nosotros conocemos cuál es el total de nuestra población total. Y al decir infinitas es cuando nosotros no conocemos cuál es la cantidad o el número total de la población. ¿Ya? Ahora, nos menciona algunos ejercicios para calcular la muestra, en donde tenemos dos fórmulas. Esta. Una fórmula que es para las poblaciones
infinitas y otra que es para las poblaciones finitas, ¿ya? Ahora bien, antes vamos a mencionar cuáles son los datos que tenemos para poder realizar estos ejercicios. Uno de ellos tenemos la n, pero n con mayúscula, ¿ya? En donde n va a ser el número total o el número de la población total. Z va a significar el nivel de confianza que tenemos o con el que se trabaja en una investigación, que tenemos en su mayoría 3, que son nivel de confianza del 90%, del 95% y del 99%. Del 90%, si es que nuestro nivel de confianza es del 90%, entonces en la fórmula colocaríamos este número, que es 1.645. Ahora, si nuestro nivel de confianza es del 95%, entonces en la fórmula lo reemplazamos con 1.96. Y si el nivel de confianza es del 99%, que es el mejor, entonces en la fórmula colocamos 2.575. ¿Ya? Ahora bien, tenemos otra variable, que es la P, en donde la P va a ser la probabilidad de éxito que va a tener nuestro estudio. Y la Q, que va a ser nuestra probabilidad de fracaso. Ahora bien, E va a significar cuál es nuestro margen de error. En el libro nos menciona que lo ideal para trabajar es un margen de error del 5%. ¿Ya? Entonces, en decimales sería 0.05. Este 0.05 sería el que nosotros reemplazaríamos en la fórmula, ¿ya? Y por último, la n en minúscula sería el tamaño de la muestra, que es lo que nosotros buscamos encontrar con las fórmulas, ¿ya? Ahora bien, entonces, para las poblaciones infinitas, en donde nosotros no conocemos cuál es el total de la población, ponemos esto, donde n, o sea, la muestra es igual a z cuadrado por p por q. Entonces sería aquí nivel de confianza, nivel de confianza al cuadrado por las probabilidades de éxito, por las probabilidades de fracaso, todo esto sobre el margen de error al cuadrado, ¿ya? Y para las poblaciones finitas, tenemos que n va a ser igual al nivel de confianza al cuadrado por la probabilidad de éxito, por la probabilidad de fracaso, por el número de la población total, ¿ya? Porque en este caso nosotros sí conocemos cuál es el total de la población. Todo esto sobre el margen de error al cuadrado por la población total menos 1 más nivel de confianza al cuadrado por la probabilidad de éxito y, bueno, multiplicamos por la probabilidad de fracaso, ¿ya? Esas dos fórmulas son las que se manejan. Bien, ahora, ¿cuáles van a ser nuestros métodos de selección que utilizamos más que todo para encontrar a la muestra? Utilizamos 3 básicamente que son los más importantes, en donde tenemos a la tómbola, a una selección sistemática y, bueno, como ya les dije, cuando seleccionamos de una forma aleatoria, ¿ya? Esos 3. Bien, entonces vamos a continuar con el tema de lo que es recolección de los datos cuantitativos. Y ya, bueno, para empezar tenemos que saber de esto su definición, ¿ya? ¿Qué son la recolección de los datos? Esto, en pocas palabras, van a ser procedimientos que aplicamos para reunir datos con un propósito en específico. Ahora, ¿de dónde vamos a obtener todos estos datos? Se van a obtener ya sea de personas o de registros de investigaciones pasadas que ya se han hecho anteriormente. ¿Qué métodos vamos a utilizar? Se utilizan básicamente 2, que son los más importantes, como la entrevista y los cuestionarios. ¿Ya? Esos 2. Ya está. Ahora bien, necesitamos también conocer nuestra definición de lo que es medir.
Medir en pocas palabras va a ser asignar números, símbolos y valores a las variables, en donde nuestras variables van a llegar a ser nuestro instrumento de medición. ¿Ya? Ahora, un ejemplo de las variables. Por ejemplo, vamos a poner hombres y mujeres. Entonces, si nos dice que medir es asignar números, símbolos o valores a las variables, entonces a los hombres les podemos poner el número 1, a las mujeres el número 2. Aquí ya estaríamos aplicando nuestra definición de medir, porque a nuestras variables, que son hombres y mujeres, les estamos asignando un número, el 1 y el 2. ¿Ya? Bien. Ahora, entonces, ¿qué van a ser nuestros instrumentos de medición? Van a ser un recurso que va a utilizar el investigador para registrar información o datos sobre las variables que se tienen. Ahora, estos instrumentos de medición tienen que cumplir con 3 requisitos básicos, que son la confiabilidad, la validez y la objetividad. Vamos a verlos uno por uno. Ya. La confiabilidad va a ser el grado en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes. Ahora, esto suena un poco complicado, así lo menciona el libro y esta también es su definición. Pero ¿a qué me refiero al decir toda esta definición? Me refiero a que la confiabilidad va a ser en que si repetimos un instrumento de medición a una misma persona, el resultado debe ser el mismo, ¿ya? Por ejemplo, hoy día yo me encuentro con una persona, le hago una entrevista, me da sus respuestas y yo las voy a anotar. Ahora, pasa de aquí una semana y yo me encuentro con la misma persona, le vuelvo a hacer las mismas preguntas y esa persona me tiene que dar los mismos resultados que me ha dado la semana anterior, ¿ya? Entonces, si me da los mismos resultados esta semana y la siguiente, entonces significa que mi instrumento de medición es confiable, porque no está cambiando las respuestas, ¿ya? A eso se refiere. Ahora, otro requisito, lo que es la validez. Esto es el grado en que un instrumento mide la variable que realmente pretende medir. Igual, es un poco confuso, pero de estos dos ejemplos vamos a tomar este de acá. Digamos, nuestro estudio se basa en la medición de prevalencia de caries en adultos. Entonces, nosotros sí o sí tenemos que medir solo la prevalencia de caries. No podemos terminar midiendo la enfermedad periodontal. ¿Ya? A eso se refiere, en que si tú empiezas a estudiar un tema en específico, no te puedes desviar hacia otros temas, porque entonces tu instrumento de medición ya no sería válido, ya perdería este requisito básico. ¿Ya? Bien, ahora, ¿qué factores van a afectar a la confiabilidad y a la validez? Uno de ellos es la improvisación, otro es el usar instrumentos desarrollados en el extranjero, otro es instrumentos inadecuados y el último las condiciones en que se aplica un instrumento. Ahora bien, por ejemplo, la improvisación. ¿Por qué afecta en la confiabilidad y en la validez? Porque, por ejemplo, a veces estamos acostumbrados en hacer todas nuestras tareas, las cosas siempre a última hora, al último día. Entonces, ahí sí estaríamos afectando, porque no es bueno hacer una investigación al último que hacerlo paso por paso y con calma, ¿ya? Y otro, por ejemplo, aquí dice condiciones en las que se aplica el instrumento. Aquí, como lo muestra en la imagen, si tú estás realizando una investigación, tienes que ver las condiciones en las que tú estás. Ya me refiero aquí, hay ruido, quizás la falta de luz, no está un lugar bien iluminado, no te puedes concentrar. Entonces, todas estas cosas sí afectan, porque tú no estarías totalmente concentrado en tus instrumentos de medición y por lo tanto sí afectarían a lo que es a tu estudio, a tu investigación. ¿Ya? Bien, continuamos con el cálculo de la confiabilidad. Aquí vamos a utilizar una tablita que va del 0 al 1, ¿ya? En donde el 0 es nulo y el 1 va a ser total o perfecta. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? En nuestra tabla, por ejemplo, cuanto más cerca esté al 1, va a ser menos confiable. Y cuanto más cerca esté al 1,
nuestro instrumento de medición va a ser mucho más confiable, ¿ya? Por eso aquí en la tabla dice nula 0. 0% de confiabilidad en la medición. Y el 1 dice el 100% de confiabilidad, es decir, que no hay errores, ¿ya? En el texto de Sampieri menciona que nosotros ya podemos considerar que nuestra investigación o nuestro instrumento de medición es confiable a partir de 0.6, ¿ya? Ahora, tenemos también cuestiones fundamentales para un instrumento de medición. Tenemos 3, que son la operacionalización, la codificación y los niveles de medición. ¿A qué me refiero al decir operacionalización? Esto va a ser significa el hacer medible a una variable. Ahora, codificación es lo que les mencioné al inicio, el dar valores a las variables o asignarles números, símbolos, ¿ya? Lo mismo que les dije, los hombres y mujeres. A los hombres, por ejemplo, 1, a las mujeres 2, ¿ya? Eso es la codificación. Y los niveles de medición, tenemos 4, que son el nominal, ordinal, el intervalar y la razón, ¿ya? Entonces vemos uno por uno ahora. En los niveles de medición en el nominal no vamos a tener un orden ni tampoco una jerarquía. En el ordinal, como su nombre lo indica ordinal, va a existir un orden y también una jerarquía, ¿ya? En el intervalar vamos a tener intervalos iguales y, bueno, aparte de que va a tener orden y jerarquía, los intervalos van a ser iguales, el 0 dice que es arbitrario y no es real. Esto lo vamos a diferenciar con la razón, ¿ya? En donde, aparte de orden y jerarquía, lo que lo diferencia de los demás es que en este caso el 0 sí va a ser real, ¿ya? Entonces, en esas cositas sí tienen que un poco tomar en cuenta. Ya en el intervalar, el 0 es arbitrario, no es real. Y en la razón, el 0 sí es real. Ya. ¿Cuáles son nuestros instrumentos de medición? Al inicio les mencioné 2 que eran cuestionarios, entrevistas, ¿ya? Entonces, aparte de estos, también mencionamos una escala de actitudes, que más adelante les voy a decir en qué momentos debemos utilizar esta escala, ¿ya? Para los cuestionarios, tenemos tipos de preguntas, que son las preguntas tipo cerradas y las tipo abiertas. Las preguntas cerradas, algunas características que tienen es que son fáciles de llenar, pero son limitadas. Y las preguntas abiertas nos van a brindar una información mucho más amplia, pero toma más tiempo el poder llenarlas, ¿ya? Entonces, aquí se los puse algunas cosas buenas y malas de las preguntas abiertas y cerradas. De las preguntas cerradas, ¿cuáles son las ventajas que tienen estas? Es que son fáciles de codificar, es un menor esfuerzo del entrevistado, porque de entre varias opciones va a elegir una opción, o sea, no tiene que escribir ni llenar nada, y por lo tanto también le va a tomar menos tiempo, ¿ya? Pero ¿cuál es la desventaja? Es que limita la respuesta. O sea, la persona que está siendo entrevistada no puede escribir en sus propias palabras la respuesta que quiere decir. Se tiene que limitar a elegir un inciso o una de las opciones que se ponen. Ahora, en una pregunta abierta, su ventaja es que nos dan una información mucho más amplia. Aquí sí el entrevistado puede llenar con sus propias palabras todo lo que nos quiere decir. Mientras que las desventajas de las preguntas abiertas es que son difíciles de codificar, difíciles de analizar y también te toman mucho más tiempo, ¿ya? Esas son las desventajas. Ahora, tenemos tamaños del cuestionario. Básicamente no existen reglas, ya no te dicen cuál es el tamaño que sí o sí debe tener tu instrumento de medición. Pero lo que más se recomienda es que el cuestionario no sea muy largo, es decir, que sea corto. Y bueno, algunas cosas que nos menciona también es que a veces ponemos un cuestionario demasiado largo, entonces es tedioso para el entrevistado llenar, o sea, se aburre la persona. Mientras que si también lo hacemos muy corto, entonces corremos el riesgo de perder información. Entonces, lo ideal sería tener un cuestionario que no sea ni muy largo ni muy corto, ¿ya?
Ahora, esto es lo que les mencionaba hace rato, la escala de actitudes. ¿En qué casos más que todo utilizamos esta escala de actitudes? Lo utilizamos en niños y en algunos casos también en personas mayores, ¿ya? Es decir, en aquellas personas en las que nosotros no podemos preguntarle directamente en nuestras, o bueno, en la que no le podemos decir nuestras preguntas directamente porque no nos pueden entender. Ya, entonces en estas personas sí se utiliza una escala de actitudes, en donde se utilizan caritas, ¿ya? ¿Ya? Que van de una carita enojada hasta una carita feliz, en donde sería una carita enojada o roja, en donde, por ejemplo, nuestro entrevistado no está nada satisfecho y en una carita feliz en el que está totalmente satisfecho. ¿Ya? Eso sería. Ahora, el siguiente tema que vamos a ver es el reporte de los resultados de un proceso cuantitativo. Bien. Vamos a empezar viendo la definición de lo que es reporte, ya antes de empezar con este tema. Reporte va a ser la conclusión de todo el informe, ¿ya? Es decir, de toda nuestra investigación, esta es ya la parte final, ¿ya? Entonces, esta se puede presentar como un libro, una tesis, una monografía, un artículo, un diario o un video, ¿ya? Ahora, ¿qué pasos va a tener nuestro reporte de resultados? Va a tener la portada, el índice, un resumen, palabras clave, cuerpo del documento, referencias y por último el apéndice. ¿Ya? Vamos a ir uno por uno. Ya vamos a acabar con esta primera parte. Entonces, ¿qué va a entrar en la portada? En la portada vamos a poner el título de nuestra investigación, el nombre del autor, de los autores, la institución en la que estás realizando tu investigación y también algo importante, se coloca la fecha y el lugar en el que estás presentando el reporte. ¿Ya? Entonces, nuestra portada nos va a servir como una guía de investigación. Ahora bien, el índice. ¿Ya? Muchos de nosotros ya conocemos lo que entra en un índice, sabemos cómo armarlo. Pero bueno, entonces, en pocas palabras, el índice nos va a ayudar a encontrar rápido la información que necesitamos. Entonces, para que nos permita encontrar rápido esta información, el índice debe ser ordenado. ¿Ya? Listo. Ahora, el resumen. El resumen va a ser una síntesis breve de los contenidos de estudio que va a permitir que los lectores conozcan las generalidades de la investigación. Ya. Entonces, aquí dentro del resumen vamos a encontrar lo que es el planteamiento del problema, la metodología de investigación, los resultados y las conclusiones. ¿Ya? Ahora bien, en el libro menciona varias cantidades de palabras que puede tener un resumen. Desde un artículo, monografía, te menciona varias cantidades, pero en general, para cualquier tipo de estudio, ya sea tesis, monografía, artículos, lo recomendable es no exceder a las 250 palabras, ¿ya? Dentro del resumen. Es algo importante. Bien, bueno, el siguiente paso es las palabras clave. ¿Ya? Estas algunos también lo conocen como las keywords, ¿ya? Estos van a ser términos que identifican el tipo de investigación o trabajo realizado. En nuestra área y en nuestros temas de investigaciones, generalmente utilizamos de 3 a 5 palabras clave, pero en otros países, en otras literaturas y en otros textos, menciona que algunos estudios aceptan hasta 10 palabras clave, ¿ya? Pero generalmente en nuestra área utilizamos solamente de 3 a 5 como máximo, ¿ya? Ahora bien, dentro del cuerpo del documento vamos a tener otras diferentes partes, sus subdivisiones, ya en donde vamos a tener lo que es la introducción, marco teórico, la metodología que vamos a utilizar, los resultados, la discusión y las referencias o la bibliografía, ¿ya? Entonces también vamos a ver ahorita. Uno por uno. Ya. Entonces tenemos a la introducción. ¿Qué va a entrar en la introducción? Vamos a
colocar lo que son los antecedentes, el planteamiento del problema, qué objetivos va a tener nuestro reporte y las preguntas de investigación. Dentro del marco teórico vamos a poner a lo que son las definiciones, conceptos, teorías y estudios previos. Ya todo lo que hemos investigado anteriormente y todo lo que hemos logrado encontrar sobre nuestro tema de investigación lo colocamos dentro del marco teórico. Ahora, ¿qué vamos a colocar en la metodología? Bien, dentro de esto vamos a poner cuál es el enfoque que estamos eligiendo, cuál es el contexto, nuestro diseño de investigación y qué procedimiento vamos a realizar. ¿Ya? Eso dentro de metodología. Ahora, resultados. ¿Cómo expresamos estos resultados en nuestro reporte? Los vamos a expresar mediante lo que son tablas y gráficos. ¿Ya? En la discusión, ¿qué entra en la discusión? Vamos a explicar aquí el porqué de nuestros resultados, el porqué de nuestra investigación, por qué la estamos realizando. ¿Ya? Y bueno, en la bibliografía, generalmente vamos a utilizar lo que son las normas Vancouver y las normas APA. Generalmente en nuestra área utilizamos más que todo las normas Vancouver, ¿ya? Y bueno, los apéndices, en donde básicamente colocamos todos los anexos, fotografías, videos que respalden a toda nuestra investigación. Bien, ya. Bueno, esa es la primera parte del parcial que van a dar el día de mañana. Ahorita va a continuar mi compañera con los siguientes temas, ¿ya? Es la primera parte. Igual, si tienen... Está relacionada más con las tablas y los gráficos. En cambio, la estadística inferencial está relacionada con generalizar la información de una muestra a la población. Parte de este tema entra el redondeo de los datos, que bueno, esta es la acción de disminuir la cantidad de decimales que un número no entero presenta reduciendo datos decimales como el usuario decida a partir del método estrictamente definido. Por ejemplo, yo tengo un número entero que tiene 4 decimales. Si yo quiero reducirlo a la unidad, voy a hacer que el 1, bueno, por regla no va a redondear al 6. El 6 va a redondear al 3 por regla. El 3 no va a, bueno, el 4 no va a redondear al 7. Y el 7 va a continuar estando como el número que es. Y al 2 lo va a redondear a la unidad al número 3. Si voy a tratar de redondearlo a la décima, el 1 no redondea al 6, el 6 redondea al 3 a 4 y el 4 no redondea al 7, entonces sería la décima 2.7 o 2,7. Si tendría que ser a la centésima, va a ser el 1 no redondea al 6, el 6 redondea al 3 a 4, el 4 no redondea al 7. No, esto es hasta el 4. Sería 2.74 a la centésima. La regla nos dice que los valores de 0 a 4 se deja tal como está el número a redondear, es decir, no se redondea. En cambio, los valores del 5 a 9 se suma un número al redondear. Acerca de la organización de datos, que puede ser ascendente o descendente. De la forma en la que utilizamos en las tablas de distribución de frecuencia es siempre de ascendente, o sea, de un número mínimo del valor mínimo al valor máximo. O sea, como en esta tabla, o sea, se ve desordenado las notas de los 25 estudiantes y en esta tabla ya está ordenado de forma ascendente. O sea, el valor mínimo que tenemos es 40 y el valor máximo es de 66. La distribución de frecuencias es una tabla de valores de X y Y, donde X es el dato y Y representa la frecuencia, el número de veces que se repite un dato. La tabla de frecuencias para datos no agrupados está formada por columnas y una columna para la variable, que sería la clase, y las otras columnas para las frecuencias. Estos son los tipos de frecuencias donde F minúscula nos representa la frecuencia absoluta, donde F mayúscula nos representa la frecuencia absoluta acumulativa, o sea que es la suma de la frecuencia absoluta, donde H nos representa a la frecuencia relativa, que sería igual a la frecuencia absoluta dividida entre el número de datos, o sea, la N, el total.
La H mayúscula nos representa a la frecuencia relativa acumulada, o sea, que es la suma de las frecuencias relativas correspondiente a los datos menores o iguales, donde la frecuencia relativa, bueno, la frecuencia porcentual relativa, bueno, va a ser la frecuencia absoluta multiplicada por 100 y la n es la f total. Los procedimientos para elaborar una tabla de frecuencias para datos no agrupados, nuestro primer paso sería registrar los valores en orden ascendente, del menor al mayor, del valor mínimo al valor máximo. Nuestro paso 2 sería registrar los valores que se repiten. El paso 3 sería que la frecuencia acumulada es la suma de todas las frecuencias correspondientes a los datos menores o iguales. Y bueno, como en esta sería la frecuencia absoluta, o sea que nos indica que hay 3 veces en la clase repetida. Bueno, si tenemos los datos, bueno, nos dan una tabla de datos. La F, la frecuencia absoluta, nos indica cuántas veces se repite un dato. En este caso sería clase. Serían 3 veces se está repitiendo el número 1 y también 3 veces se está repitiendo el número 2, 4 veces se está repitiendo el 3 y 8 veces se está repitiendo el 4, de esa forma. Y en la frecuencia relativa, que nos dice la sumatoria de las frecuencias absolutas, el primer dato lo copiamos y luego se sigue sumando, ¿no? El 3 con 3, 6, el 6 con 4, 10, el 10 con 8, 18, y así. Y al final, cuando la sumatoria de las frecuencias relativas nos tiene que dar lo mismo que n. El procedimiento, bueno, ya lo mismo. El paso 4 sería la frecuencia relativa se debe dividir entre la frecuencia absoluta sobre la n y la sumatoria debe ser 1, como en este caso. O sea, el 3 lo dividimos a 30 es igual a 0.1. El 6 lo dividimos a 30 es igual a 0.1. Y bueno, creo que esto está mal. Pero, o sea, se tiene que seguir de esa forma. O sea, se tiene que dividir. El, el paso 5 sería que la regla llevar 1. El paso 6, la frecuencia relativa porcentual se multiplica por 100. Y bueno, ¿por qué aprender las tablas de distribución de frecuencia? Porque es una manera de representar los resultados en los trabajos de investigación. El procedimiento para, bueno, los datos agrupados ya es de otra forma. Claro, el primer paso, bueno, antes del primer paso para los datos agrupados, siempre va a ser ordenar los datos de forma ascendente. El paso 1 sería calcular el rango o recorrido de los datos, que es la diferencia del valor máximo y el valor mínimo. Se toma como referencia de la siguiente fórmula, donde R, o sea, rango, es igual al valor máximo menos el valor mínimo. El paso 2 sería calcular el intervalo con la regla de Sturges, donde, bueno, esta es la fórmula, donde la K nos indica que va a ser el número de intervalos y la N es el número de datos. Si en caso que el resultado no saliera, digamos 5.1, esto debe ser redondeado al número mayor 6. O sea, a pesar de que nos dé 5.1, digamos, la regla de redondeo dice que solamente es a partir del 5 al 9 se redondea. En el caso de distribución de frecuencias, digamos, en las tablas, en los datos tabulados, no se toma en cuenta esa regla, sino que se debe sí o sí redondearla, porque si no va a salir un margen de error cuando hagamos nuestra tabla de distribución de frecuencias. El procedimiento para elaborar una tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados. Es lo mismo. El paso 3 es calcular la amplitud del intervalo, que va a ser igual a rango sobre el número de intervalos. Y bueno, esto es un ejemplo. El paso 4 sería construir los intervalos, donde primero vamos a registrar el valor mínimo y luego se va a sumar el dato bueno, el resultado de la amplitud del intervalo de la clase que es. En este caso, en la amplitud nos dio 4.33, o sea, nuestro valor mínimo es 40, lo vamos a sumar el 4.33 y esa va a ser nuestra clase para hacerle valor mínimo y valor máximo.
El paso 5 sería calcular la marca de clase para cada intervalo. La marca de clase es el punto medio del intervalo que representa la clase. Para eso se tiene la fórmula. Ahora acerca de la representación tabular de los gráficos, donde las tablas, su finalidad es ofrecer información resumida de fácil lectura. Estas son las partes de la tabla. Y acerca de los gráficos que tienen la finalidad de permitir apreciar rápidamente los datos en su conjunto, si es la presentación de un elemento de estudio por medio de figuras geométricas, puntos, líneas, rectángulos y etc. Y estas son las partes de un gráfico. Los principales tipos de gráficos que tenemos es, en primera, los gráficos de barra simple, donde está representada por triángulos o barras que se usan para representar variables de un tipo cualitativo o cuantitativo. También se lo puede realizar en Excel. También puede ser realizada en Excel o también de forma manual. Por ejemplo, estas tablas en los gráficos. Como segundo se tienen las barras dobles o barras múltiples, las barras compuestas o las barras sobrepuestas que van a formar un todo, o sea, en una sola barra se va a representar todo lo que queremos decir, digamos, más o menos. O sea, como en el ejemplo. Las barras compuestas que van a ser al 100%, o sea, se suman al 100%. Digamos, en esta barra es 50 más 25 y más 25 se va a sumar al 100%. En esta igual y en la tercera también. Los histogramas, que es un tipo especial de gráfico de barras en la cual em, y como sexto serían los gráficos circular o las tortas, donde se presenta datos de frecuencia absoluta y frecuencia porcentual, donde, bueno, se dividen como en el ejemplo. Bueno, y ahora entrando al otro tema que es estadígrafos de tendencia central, que van a ser tres. Como introducción se tiene que es la distribución de frecuencias de tablas y gráficos no son nada más que las formas de resumir los datos que nos permiten comparaciones y transmiten características principales de la información. Otros estadígrafos que serían las medidas de resumen, ¿no? Donde se quieren medir la posición y la dispersión de los datos. Entre estas tenemos la media aritmética, la mediana y la moda. La media aritmética, su símbolo va a ser la M, bueno, también el promedio media se utiliza para determinar el valor central o medio de una distribución de frecuencia. También se llama promedio o también se llama media, que se utiliza para determinar el valor central o medio de una distribución de frecuencias. Su fórmula sería esta para datos simples y para datos tabulados sería esta fórmula. La mediana, que bueno, es el valor que ocupa la posición central, donde los datos están ordenados. Los datos pueden estar ordenados en forma ascendente o descendente. Se utiliza tres tipos de fórmulas, que serían estas. También se va a tomar en cuenta los datos impares y en datos no, en datos pares, donde cambia la fórmula solamente suma el 1. Y luego la moda, que es el valor que se repite con mayor frecuencia dentro de un conjunto de datos o de una distribución de frecuencias. Los tipos de modas va a ser de acuerdo a bueno, lo que tenga, ¿no? Por ejemplo, en el primero, el valor más repetido solo es 1 y sería unimodal. En el segundo ejemplo, son dos valores que se repiten y va a ser bimodal y de esa forma. Y cuando no va a haber moda, o sea, no va a haber ningún valor que se repite y todos son únicos, va a ser amodal. Para, para datos tabulados va a tener la siguiente fórmula. Luego tenemos el otro tema que es estadígrafos de posición.
¿Qué van a ser los cuantiles? Son las medidas de posición que determinan mediante un método de la ubicación de los valores que dividen un conjunto de observaciones en partes iguales. Empezando que van a ser los cuartiles, deciles y los percentiles. Los cuartiles son tres valores que dividen un conjunto de datos en cuatro partes iguales. Y vamos a tener cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 y cuartil 4, donde esta sería su fórmula y tiene datos, la fórmula para datos no tabulados y la otra fórmula que es para datos tabulados. Bueno, abajo está la otra fórmula, pero este es el ejemplo. Y de deciles, que es lo mismo, que son 9 valores que dividen un conjunto de datos en 10 partes iguales. Donde la fórmula es lo mismo, solamente cambia aquí el de, el de abajo el valor, en donde era 4 es 10 ahora, y el símbolo que la Q se convierte en D. Y luego son los percentiles, donde van a ser 99 valores que van a dividir a un conjunto de datos en 100 partes iguales. Y los cuantiles con datos tabulados se va a seguir las siguientes fórmulas. O sea, es la misma fórmula para los tres, de tanto cuartiles, deciles y los percentiles, solo que solamente va a cambiar bueno, la letra, ¿no? Que le representa tanto cuartiles, deciles y percentiles. Y el número de abajo de la división, que va a ser 4, 10 y 100. Y en este caso, que es para los datos tabulados, también solo cambia eso. Y eso sería todo. Acerca de los ejercicios, no va a haber ejercicios en su parcial con el doctor Mendoza, lo que sé. Así que eso sería lo teórico. Y también si tienen dudas, o sea, nos pueden preguntar tanto a Nicolo como a mí. Y normal, respondemos. Tanto como Nicole y yo, vamos a pasarle las diapositivas. Ya, bueno chicos, eso creo que sería toda la retro para el día de mañana. Bueno, mañana nos vamos a ver. Igual si tienen preguntas antes del parcial, nos pueden preguntar a Lady o a mí.